El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Hoy damos continuidad al tema de ayer acerca del anticristo, y precisamente nos quedamos en el punto específicamente hablando de la marca de la bestia. La marca de la bestia, el sello del anticristo. El Señor dice que es número de hombre, es el 666. Y el que estará encargado de promover esa campaña de sellamiento de todos aquellos que fueron engañados por el diablo y la astucia satánica, es precisamente el falso profeta, la segunda bestia que sale de la tierra. Dice que tenía cuernos como los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, tenía apariencia de piedad, pero hablaba como el diablo. En su boca hay solamente el verbo satánico. El mensaje satánico había sido depositado en la lengua del falso profeta. Así como Dios nos ha prometido, Jesús, que en el día que tengamos que hablar, el Espíritu de Dios hablará a través de nosotros. Asimismo pasará con el falso profeta y con el mismo anticristo. Será el mismo espíritu de Satanás hablando a través de ellos para engañar a multitudes. Dice que él será el encargado de promover la adoración a la persona de la bestia, del sistema de gobierno que traerá el anticristo. Y para eso se le serán entregados todos los recursos económicos del mundo. Y a través de ese poder va a hacer doblegar, so pena de muerte, a aquellos que estén en la tierra, que no quieran aceptar ese señorío satánico del anticristo. Satanás, a través del programa del anticristo, él necesita dos brazos, un brazo religioso y un brazo armado. El brazo armado, pues, son las potencias de la tierra que se unirán a él. Será ese nuevo resurgimiento del antiguo Imperio Romano, es el brazo armado, el brazo de poder. Y el brazo religioso, pues, será precisamente una fe pagana, herética, que es a través de la religión falsa que promoverá el anticristo. Me refiero al ecumenismo. Y después que estas religiones hayan funcionado juntas, parece que son diferentes pero metidos dentro de la misma casa. Dice que después que él logre unir esto y que tenga esa catapulta religiosa, él se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Después de esto, el diablo es traicionero, lo va a deshacer, lo va a deshacer. Vamos a continuar. Entonces, con respecto a la marca de la bestia, el 666, aquí no hay términos medios, no hay dos posiciones, no hay un limbo, no hay espacio para oportunistas. Serán malditos si aceptan la marca y serán bendecidos si no aceptan la marca. Aunque de no aceptar la marca significa padecer persecución y muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto está claro. El Señor dice, y vi tronos de autoridad. Dice que se sentaron sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar. Y dice la palabra también, y vi las almas de los decapitados. O sea, le cortaron la cabeza por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Es decir, que las personas que no acepten el gobierno del diablo, que no acepten el gobierno del Señor, y eso va a suceder con muchas personas que se queden en el rapto, que se queden por frío, por tibio, por mundano. Ellos van a entender que era verdad lo que dice la Biblia. Y preferirá morir que pasar la eternidad en el lago de fuego con Satanás. Entonces, aceptar la marca de la bestia, de alguna manera está atado a la adoración del anticristo, quien también es llamado la bestia. Y en el Antiguo Testamento es referido como Asiria. Lo llaman también el asirio, Isaías, Ezequiel. Pero ¿qué del Rey de Reyes? ¿Qué del Señor Jesús? El mundo recibirá un rey autócrata, satánico. Pero ¿qué del verdadero rey? Me refiero al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Mire lo que va a pasar, porque Jesús no se va a quedar de brazos cruzados. El profeta Isaías nos dice con relación al final del anticristo, cómo va a terminar el gobierno de este ser satánico, perverso. Eso está en Isaías capítulo 31, versículo 8. Dice, Asiria caerá a espada, pero no de hombre. Una espada, pero no de hombre, la consumirá. Oiga bien, el libro de Apocalipsis, del Nuevo Testamento, nos dice que Jesucristo, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, Él regresará con los ejércitos del cielo. Y dice que de la boca de Él sale una espada afilada, una espada aguda. Y con esa espada Él va a herir a las naciones y las va a gobernar con puño de hierro, con vara de hierro. Él mismo exprime las uvas. Me refiero a Jesús. Él va a exprimir las uvas en el lagar del furor, del castigo, de la ira que viene sobre la tierra de parte del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 15 y 16. Por eso les dije, si lo que yo estoy hablando no está en la Biblia, no lo crean. No le crean a nadie nada que no esté concatenado con la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 19, 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Es decir, que Él viene portando el carácter regio de su persona y el señorío de su nombre. No hay potencia más absoluta e inquebrantable que el nombre de Jesús. Por eso Él se fue y dijo: me voy, pero le dejo mi nombre. Con mi nombre echarán fuera demonios. Con mi nombre sanarán enfermos. Pisarán serpientes y escorpiones y nada les hará daño. Ahora, la bestia
y el falso profeta, que son la primera y la segunda bestia respectivamente. Luego que Jesús, como Rey de Reyes, Señor de Señores, se manifiesta en la tierra para acabar con los 7 años de tribulación y los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Él va a destruir, como ya lo dije anteriormente, aquel ejército que acompañará a la bestia y al falso profeta. Y dice que de la boca de ellos salían 3 espíritus a manera de rana para salir por toda la tierra. Y dice para engañar a los grandes de la tierra para llevarlos a la guerra. Pero será la última guerra que se verá en la tierra, porque esa guerra la terminará Jesucristo con su espada aguda que sale de su boca. Y escuche esto. Ahí esa gente, dice la Biblia, que morirán de pie. Dice que la lengua se le deshará en la boca y los ojos se le derretirán dentro de sus cuencas, morirán de pie. Como si fuera el efecto de una bomba atómica, ni cuenta se darán con el resplandor de su venida. Con la palabra que sale de la boca del Señor, serán destruidos esas millones y millones de ateos, de aborrecedores de la verdad, amadores de la mentira. Esa gente que quieren apropiarse de otras naciones. Dios odia el expansionismo. Dios odia el imperialismo satánico. Eso es del diablo. Dios odia que invadan otras naciones. Dios odia que fuerzas extranjeras lleguen a las naciones. Porque si las naciones buscaran a Dios, si el rey de cada nación fuera Jesucristo, otro gallo cantara. Si los gobernantes buscaran a Dios, Dios traería paz, prosperidad a sus pueblos. El problema es que han confiado en todo y en todos, menos en Dios y en su palabra. Y lo más triste es que hay quienes portan la palabra y tienen el conocimiento y que pueden decir esto y no lo dicen. Y hasta socializan con las personas que van rumbo al infierno, pero por mantener un cargo o por mantenerse allí bajo la buena vista de alguien, no dicen nada. Y ese es un problema que tendrán ahora y siempre con Dios. Nosotros estamos aquí para hablar la verdad. Estamos aquí para iluminar la gente que está en tinieblas. Estamos aquí para decir la verdad sazonada con gracia y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice que la bestia y el falso profeta luego serán tomados vivos, óigame, vivos, y serán echados en el lago de fuego. Ese será el fin de estos dos. Los otros, los 200 millones de tropas y los que mueran por el juicio de Dios, no van al lago de fuego, van al infierno. Al lago de fuego irán después del juicio final, del juicio del gran trono blanco. Entonces será un fin merecido y apropiado para la mayoría de los tiranos malvados de la historia humana. Hombres como Nerón, como Calígula, tiranos modernos de hoy, que tienen pueblos subyugados, aplastados, que los tienen muertos, sin sonrisa, sin voz. Algún día se encontrarán con el Dios del cielo. Algún día se encontrarán con el Dios que juzga todas las cosas, el juez de toda la tierra. Y es entonces cuando Cristo juzgará a las naciones y las regirá con puño de hierro y con su eterna justicia, ¿sabe? Y esto llevará al anhelo por el milenio. Isaías capítulo 65, versículo 25. Bueno, que usted siempre anote, tenga su Biblia, su lápiz y su hoja ahí, o su cuaderno, que le garantizo con toda la humildad del Espíritu en mi vida, que usted va a aprender. Y hay mucha gente que han aprendido más ahora que todos los años que han tenido ahí en una cueva,
que no le han enseñado nada. Y menos ahora, este evangelio de ahora, que es puro empolvado con declaraciones y decretos y estupideces. Y mientras el mundo se está hundiendo en el pecado, la iglesia ahogándose en la apostasía, el pecado lo han institucionalizado en las congregaciones porque se le hace un pedestal, porque no se exhorta el pecado. El pecado hay que exhortarlo, hay que ser enemigo, porque por el pecado Jesucristo murió. Isaías 65:25 dice: el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará del polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya. Eso es lo que promete el reino de Jesucristo, que habrá paz, que el cordero y el león comerán juntos y el lobo comerá junto al cordero y que el león comerá paja como si fuera un buey. Ya la serpiente no será letal, comerá polvo. Y dice que en todo el monte santo no habrá quien haga daño ni destruya. Porque cuando Jesús reina, cuando Dios reina, se acabó el daño, se acabó la destrucción, se acabó la guerra y vino la paz, se acabó el hambre y la miseria y llegó la abundancia y la riqueza. Gloria al Señor. Pero también la Biblia habla que viene un líder mundial antes de que se manifieste el reino milenial de Jesucristo. Viene un líder del mundo. Un tema candente actualmente es la identidad del líder que viene, al que nosotros llamamos el anticristo. Mientras que los sucesos actuales parecen introducirnos cada vez más dentro del umbral del panorama bíblico culminante, porque esto está terminando. Las especulaciones continúan en relación a este tema. Por eso el Apocalipsis no es para hacer especulaciones, es un libro profético. Ese es un libro de mucha retórica profética. Y hay que tener madurez, respeto a Dios y mucho cuidado. Porque el Apocalipsis es una hojilla. Muchos se han cortado entrando allí, sacando sus interpretaciones privadas, tratando de impresionar a la gente, tratando de explicar lo que Dios nunca explicó, tratando de enseñar lo que Dios nunca reveló. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas le pertenecen a Jehová el Señor y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Ahora, tomando la profecía de la semana 70 de Daniel, el capítulo 9, versículo 26, que dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Óigame, las desolaciones están determinadas. Esto es algo que viene, nada lo detiene. Vemos que después de la muerte del Mesías, de Jesús, la gente del príncipe que vendrá, dice que destruirá la ciudad y el santuario. Estoy hablando de Jerusalén. Esto pasó cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por las legiones romanas al mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. Y vea, pero como dice aquí el versículo 26 de Daniel, aún hasta el fin habrá guerra. No va a haber paz. Por mucho que las naciones, y no estoy socavando la fuerza, la motivación correcta, la buena voluntad por la gente promover la paz.
Pero es que la Biblia dice que el único que da la paz es Cristo. No puede haber paz en ninguna nación si no se tiene paz con Dios. La Biblia dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que en Isaías que Jesús es el príncipe de paz. Dice en Isaías que no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Entonces la paz no se consigue en reuniones internacionales. La paz se consigue cuando las naciones rasgan su vestido, reconocen a Jesús como su Señor. Y entonces a partir de allí comenzará la paz que solo Jesús puede dar. Bendito sea el Señor. Este es un tema que han hecho hasta películas de Hollywood. Personas que saben que existe y que esta es una profecía. Si alguien conoce del cumplimiento de las profecías, es Satanás. Y él trata pues de tergiversar o de convertir una cosa tan seria como una palabra profética en un libreto de Hollywood. Un poco de ateos, incrédulos, que no saben, no respetan a Dios, no aman a Dios. Entonces, lo que me duele a mí es que Hollywood está ventilando una palabra profética empolvada con una distorsión cinematográfica, mientras que los creyentes que deberían hablar la verdad sin tapujos, no lo están haciendo. Unos por cobardía, otros por negligencia y otros por desconocimiento, por ignorancia. Hay creyentes que no saben de estos temas. No saben. Gloria al Señor. Y por estos temas uno se hace odioso. Pero a mí me importa que me ame Dios y la persona que tengo en mi casa, que es la que me espera y me despide siempre. Porque cuando suena la trompeta, es una individualidad. Cada quien sabe cómo está delante de Dios. Necesario que se hablen estas cosas. El mundo está de espaldas, está desprevenido. Y por eso Dios dice que nos levantemos. Levántate tú que duermes y despiértate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Gloria al Señor. Entonces, dice la Biblia que el anticristo vendrá y lo llama el príncipe que vendrá. Y esto del príncipe que vendrá es uno de los 33 títulos en el Antiguo Testamento que se le da al líder del mundo que va a venir. Y yo le repito, yo estoy hablando de esto porque Dios me ha hablado que hable. Yo he hablado temas en naciones donde me he tenido que agarrar de Dios, porque hay temas que no son aceptados. Estos no son temas comerciales. Estos no son temas que invitan a la gente a sembrar ni a nada de esto, pero sí te invita a vivir santo porque Cristo está a la puerta. Una de las tendencias de pensamiento es que este líder satánico, el anticristo, emergerá dentro del Imperio Romano revivido, actualmente identificado como la Unión Europea, estando también implicados Roma y el Vaticano. Esta es una posibilidad muy alta de ser, pero me gustaría exponer otra línea de pensamiento ante la posibilidad de haber pasado por alto el hecho de que el Imperio Romano tenía una pierna del este que de hecho ha sobrevivido y la pierna occidental por 1000 años. Y vamos a la historia. El emperador Diocleciano, él restauró su gobierno y lo dividió en dos piernas. Su reorganización de la maquinaria fiscal, administrativa y militar del imperio lo afirmó ante el imperio que decaía en el oeste,
O sea, esto sería el futuro imperio bizantino. Y el emperador Constantino, en el año 312 después de Cristo, estoy hablando 3 siglos después que Cristo vino a la tierra, él volvió a poner la capital del imperio en la pierna del este, nombrándola Constantinopla. Y recuerda que el imperio romano se dividió en 2. Y una de las divisiones era precisamente Constantinopla. Y ahí cayó el imperio, porque se dividió. Y Jesús mismo dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Ahora, tras la muerte de Constantino, en el año 395 después de Cristo, Teodosio, él dividió el imperio entre sus hijos y nunca, oiga bien, nunca se volvió a unir. Esto es historia. En el siglo V, la pierna occidental comenzó a desintegrarse, pero la pierna del este, que era el imperio bizantino, aguantó hasta el año de 1453, hasta que finalmente fue invadido por los musulmanes. Estoy hablando de historia. Hay un número de textos bíblicos que sustentan lo que estoy hablando y que sugieren que el anticristo emergerá de la región de la pierna del este del antiguo imperio romano. Y esto afecta profundamente nuestras perspectivas proféticas. Vamos a Daniel capítulo 11. Lea Daniel capítulo 11. Ahí nuestra identificación más clara viene de las profecías referentes a la desintegración del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno, dividiéndoselo sus 4 generales, como ya yo les enseñé. En Daniel capítulo 11 se describen las batallas de 2 reyes. El rey del norte, que es el imperio seleucido, sobre los herederos de uno de los generales de Alejandro Magno, y el rey del sur, que era el imperio de Ptolomeo, uno de los 4 generales. En Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45, ahí leemos de la manera siguiente: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa, eso es Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de sus manos: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y Etiopía le seguirán. Versículo 40. Oigan lo que dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Es decir, aquí se detalla una figura, el rey del norte, que se identifica generalmente con la figura del anticristo. Oiga bien, y tomando el capítulo en su totalidad, parece que el líder venidero que emerge fuera de esta región que abarca el imperio
Seleuco. En el libro de Micaías, profeta Micaías, capítulo 5, ubíquese ahora en Micaías 5. Micaías, este profeta, identifica al conquistador final, al anticristo, como el asirio. Isaías y Ezequiel también emplean este mismo término, el asirio. Y al llamarlo el asirio lo está identificando con un punto específico en la geografía del mundo. Vamos a ir a Micaías para yo hablarle, para yo demostrar lo que estoy hablando. Micaías capítulo 5, versículo 6 dice: y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Está hablando de un asirio que va a invadir a Israel. Dice que viene de la tierra de Nimrod. Nimrod, Génesis capítulo 10, fue el primer poderoso de la tierra. Nimrod significa rebelde. Y ellos se asentaron en la tierra de Sinar, y ahí levantó la torre de Babel. Ese territorio se conoce como Babilonia, que hoy en día es Irak y parte de Kuwait. Y dice que cuando invada nuestra tierra el asirio y pisotee nuestro territorio, es decir, que ellos van a invadir a Israel. Miren, el imperio asirio procedió del imperio babilónico por varios siglos, que abarcaba la región que conocemos como Siria e Irak hoy. El primer dictador del mundo, como le dije, fue Nimrod. Dice que gobernó Babilonia. Es interesante ver que Micaías también se refiere a esta tierra como la tierra de Nimrod. Y cuando está hablando de la tierra de Nimrod, eso te está diciendo de qué región procede este líder mundial que está por aparecer en el mundo. ¿Podría ser que este dictador final del mundo sea en cierto sentido la vuelta del prototipo de Nimrod? Pero mire la característica de Nimrod. Él fue el que promovió al mundo, a la gente los que continuaron con los hijos de Noé. Cuando ellos salen de la barca, se establecen, y Dios les dijo que caminaran, que abarcaran, que siguieran andando, pero ellos se quedaron ahí. Ellos no quisieron avanzar. Noé se quedó en un territorio, plantó viña, cultivó uvas, hizo vino y terminó borracho y maldiciendo a su propio hijo. Mire todo lo que trae la desobediencia. Dios le dijo que avanzaran, que se regaran por la tierra, pero ellos se quedaron ahí. Ahora, de esos hijos de Noé, que eran los únicos que quedaron, vino esta generación postdiluviana, y ahí estaba Nimrod, el primer gran poderoso. La Biblia lo dice, el primer gran poderoso de la tierra, un tirador de arco. O sea, que era el arco de bronce, era un hombre muy fuerte. Está hablando de que ese anticristo no es cualquier cosa, es fuerte, no estoy hablando físicamente. Estoy hablando de que un hombre, para doblegar el mundo entero, millones y miles de millones de personas, tiene que tener poder. Eso no lo logró Hitler, eso no lo logró el César, eso no lo logró nadie ni lo va a lograr. El único que va a lograr eso es el anticristo, y porque la Biblia lo dice, porque Dios se lo permite. Dice, y que le fue dado una corona. Estoy hablando del anticristo, le dieron autoridad, y el que se la dio no fue el diablo, fue Dios. El diablo no hace nada,
sin que Dios lo permita. El dueño y el regente del universo se llama Dios. El mismo diablo es un títere del Señor Jesucristo, de Dios. Bendito sea el Señor. Él dijo, hagamos una ciudad, hagámonos un nombre. Eso habla de la egolatría que había en el corazón de este hombre llamado Nimrod. Bueno, y usted sabe cuál fue la respuesta de Dios. Vino, lo confundió. Confundió a la gente, le confundió la lengua. Y fueron esparcidos cada grupo lo que se entendían. Y ahí nació la pluralidad racial, ahí nacieron las culturas, ahí nació los continentes, nacieron las naciones. Ahí nacieron los pueblos. Entonces, es significativo que en Daniel capítulo 8 y capítulo 11, las profecías que destacan al líder final del mundo, al anticristo, sale de la evolución del imperio de Seleuco, es decir, la región ahora conocida como Siria e Irak. Yo estoy hablando de historia. Los 7 imperios que se habla en Apocalipsis, capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, versículo 10 al 12. Mire, dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y la bestia que era y no es también el octavo, y es también de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Parece tener relación ya. Algunos autores piensan que los 5 que caen parece referirse a los 5 reinos que habían precedido el día de Juan, es decir, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Y dice, el que es, aquí parece referirse al que está cuando Juan escribe Roma en su primera fase, me refiero a Roma, su primera etapa, y dice, y el otro que aún no ha venido, parece señalar a este imperio final del mundo que se ha asumido por el 11º cuerno de la visión. Como señala Apocalipsis capítulo 17, versículo 11, dice, la bestia que has visto no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Parece que ese octavo imperio final es uno que era y no es, pero está entre la lista de los 7. Si esto es así, el único imperio entre los 7 que no existe en una cierta forma es Asiria, y extrañamente desaparecida de la historia hasta los descubrimientos de Layard en el año de 1849. Hay muchos misterios, ¿sabe? Y por eso necesitamos caminar con Dios. Hay opiniones que sostienen que el anticristo, el líder final del mundo, será la reencarnación de un líder prominente del pasado, Nerón. Suele ser un candidato, una sugerencia común. Otros incluso creen que pudiera ser Judas, que reencarnó. Pero escuche bien, la reencarnación es una mentira tradicional de Satanás, repitiendo su mentira de Edén, cuando le dijo a Eva, no morirás. Ahí estaba la plataforma donde se fundamentaría esa doctrina satánica de la reencarnación. Esa mentira, le digo, no morirás. Y es refutada claramente por la palabra de Dios. Aunque, como siempre, Satanás puede crear falsificaciones mediante otras posibilidades como la clonación a partir de una muestra biológica. También hay otra línea de pensamiento a partir de las palabras de Jesús en Mateo
capítulo 24, versículo 37, que dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Lucas 17, 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entendiendo cómo eran en realidad los días de Noé, incluyendo la violencia, la maldad, los ángeles caídos, etc. Todo eso se movía en esos tiempos. Y yo quiero hacer como una especie de conclusión en este tema, de estos puntos que he estado tratando. Con la agitación actual del mundo, esta agitación que está rodeando Irak y el Medio Oriente, es probable que en los meses y estos tiempos que vienen van a traer algunos cambios significativos en esa región. Es esencial que nosotros los creyentes estemos alerta detrás de nuestras presunciones y los prejuicios que tenemos, que escuchemos cuidadosamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Estamos viviendo épocas convulsionadas, pero necesitamos ser diligentes en nuestro estudio de la palabra de Dios, de haber disciplina y mucha dedicación con humildad, pidiendo la dirección al Espíritu Santo para que nos revele, nos enseñe, porque Él es el Maestro. La única cierta barrera a la verdad es la presunción que ya tenemos formada dentro de nosotros, cuando nos creemos que sabemos más que los demás. Y gente que sacan libros, la verdad acerca de esto, la verdadera revelación de aquello, como que son la panacea de la teología. Hay una tribu perdida. Es un tema que no voy a dejar de tocar por nada. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8 dice, nos dice sobre la enumeración de las tribus, una por una, sirve para enfatizar lo que completo del número de los santos de Dios, por lo que cuida durante el juicio venidero. Dios va a tener cuidado de ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8 dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Atienda bien lo que le voy a decir. La lista que da Dios en este capítulo de Apocalipsis es inusual en varios aspectos. Judá aparece primero en vez de Rubén. Judá aparece como si fuera el primogénito. El primogénito era Rubén, de Jacob. Génesis capítulo 29, versículo 32 dice, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Rubén era el primogénito. También ahí en Números capítulo 13, versículo 4 al 15, ahí aparece Rubén y está lista en la misión de los 12 espías que envió Moisés. Deuteronomio capítulo 33, ahí Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Y esto se debe, porque Judá aparece primero, porque se debe al reconocimiento de que Judá es la tribu del Mesías. Aleluya. Dan, que significa juzgar, era uno de los 12 hijos de Jacob. El mayor de los 2 hijos que le nacieron a Bila era sierva de Raquel. Eso está en Génesis capítulo 30, versículos 1 al 6.
Él era antepasado epónimo de la tribu de Predán. Era una de las 12 tribus de Israel. Su primer asentamiento se encontraba entre los territorios de Efraín, Benjamín y Judá. Eso está en Josué, capítulo 19, versículo 40. Dice: la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Al ser empujado hacia la zona montañosa por los amorreos, quienes a su vez estaban siendo empujados desde el oeste por los filisteos y otros pueblos marinos que habían ocupado la costa mediterránea, la mayoría de los danitas, ellos emigraron hacia el norte en busca de nuevas tierras cerca de la fuente del Jordán. Eso está en Josué, capítulo 19, versículo 47. Dice: y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Jueces capítulo 1, versículo 34 dice: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Jueces 18:1 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces, oiga bien, no había tenido posesión entre los hijos de Israel. Algunos de los miembros de la tribu, sin embargo, ellos permanecieron en el emplazamiento anterior con los filisteos como vecinos occidentales. Es en esta región donde tuvieron lugar los relatos de Sansón, héroe de la tribu de Dan. Jueces capítulo 13, versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ahí fue donde vino, después del clamor, la mujer de Manoa tuvo el encuentro con el ángel de Jehová, y bueno, usted sabe, le prometió que le daría un libertador. Llamaron su nombre Sansón. Ahora, posiblemente sea el remanente de la tribu que se quedó en el primer asentamiento, el que se describe en el canto de Débora como el que se quedó junto a las naves. Eso está en Jueces capítulo 5, versículo 17. Eso fue un canto que dio la profetisa y la jueza Débora, luego que libertó a Israel al lado de aquel varón. Ahora, dice: y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? O sea, cualquiera que sea la forma en que haya de entender eso de lo de las naves, se han sugerido diversas, mucha gente han hecho enmiendas en sus especulaciones. Pero como les dije, esto es histórico. Por otra parte, se cree que Dan tuvo que comprar su emplazamiento en el norte, aceptando cierta medida de trabajo compulsivo en puertos marítimos del sur de Fenicia. Vea, el remanente del sur parece haber sido absorbido finalmente por Judá. Los danitas del norte fueron deportados por Tiglat-Pileser III en el 732 a.C. Esto está en la Biblia también. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Aijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad
Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Mire, las cualidades agresivas de los danitas se celebran en las bendiciones que se pronuncian en Génesis capítulo 49, versículo 16, donde dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y Deuteronomio 33, 22 dice: Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Ahora, mire todo lo que se dice y la historia que circunda a Dan, la tribu de Dan. Sin embargo, Dan falta en la lista de tribus en Apocalipsis capítulo 7, versículo 5 al versículo 8. Ya sea intencionalmente o a causa de una alteración temprana, como ya se mencionó, Ireneo, historiador, explica la omisión diciendo que el anticristo tiene que surgir de la tribu de Dan. Y esta creencia se basa en Jeremías capítulo 8, versículo 16, donde dice: desde Dan oiremos el ruido de sus veloces caballos. Pero yo se lo voy a leer. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a sus moradores y a los moradores de ella. Ciudad en el territorio danita septentrional, la moderna Tel el Quadi o Tel Dan, cerca de una de las fuentes del Jordán. Su nombre anterior era Lais. Eso está en Jueces, capítulo 18, versículos 19. Llamada Lasen en Josué 19:47, que aparece como luz en textos egipcios. Era la ciudad israelita más septentrional. De allí la frase desde Dan hasta Beerseba. Por ejemplo, Jueces capítulo 20, versículo 1 dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación. Mira cómo dice: desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Mizpa significa atalaya. El santuario que se estableció allí bajo el sacerdocio de Jonatán, que era nieto de Moisés, y sus descendientes. Jueces capítulo 18, versículo 30 dice: y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Fue elevado juntamente con Betel al nivel de santuario nacional por Jeroboam I, ese rey diabólico, pagano. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 29 dice, hablando de los becerros de oro: y puso uno en Betel y otro en Dan. Y así permaneció hasta la cautividad de la tierra bajo Tiglat-Pileser III. Entonces, así se descubre al anticristo. Si usted se enterara de que una epidemia está causando muertes en su región, ¿qué precaución tomaría usted? Seguramente usted se fortalecería su sistema inmunitario, inmunológico, y evitaría el contacto con los infectados. Lo mismo tenemos que hacer en sentido espiritual, porque las Escrituras nos advierten que el anticristo ya está en el mundo,
Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oiga bien, entonces para prevenir el contagio es preciso identificar a los portadores de esta plaga, de esta pestilencia, de la enfermedad, y evitarlos. Gente que no hablan del arrebatamiento, que no hablan del rapto de la iglesia, que no hablan de la venida del Señor. Están contaminados y están quitándole al mundo la esperanza de escapar del juicio. Por fortuna la Biblia arroja mucha luz sobre todo este particular. El término anticristo significa contra o en lugar de Cristo, por lo que en su sentido más amplio abarca a todos los que se oponen a Cristo o a sus representantes o a quienes se hacen pasar por ellos. Incluso el propio Jesús dijo en Lucas capítulo 11 versículo 23, el que no está de mi parte contra mí es. O sea, es anticristo, dice contra mí. El que no está conmigo es contra mí. O sea, es un anticristo. Y el que no recoge conmigo desparrama. Ahora bien, cuando Juan escribió sobre el anticristo, ya habían pasado más de 70 años de la muerte, de la resurrección y de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. De allí que solo podemos entender las actividades del anticristo fijándonos en los efectos que producen en los seguidores leales de Jesús en la tierra. Miren Mateo 25, versículo 40 y 45 dice: respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente el anticristo es anticristiano. Jesús advirtió a sus discípulos que el mundo en general los odiaría. Dice que los entregarán a tribulación y los matarán y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre, y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Mateo 24, 9 y 11 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tener que predicar esto. Yo he predicado esto en otras naciones y aquí en mi país, y seguiré predicando. Y por eso han tratado de asesinarme varias veces. Pero mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y si Dios algún día permite que me maten, pues no me mataron nada. Me terminaron de libertar, porque entonces me voy con el Cristo que tanto he amado toda mi vida. Y en quien tengo mi única esperanza, el Señor, el guardador. Dice la Biblia, Él guardará tu alma, Él te guardará de todo mal. Y que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y así como Jerusalén tiene monte alrededor de sí, así está Jehová alrededor de los que le temen y los defienden. Ahora, dado que Jesús indicó que los cristianos son perseguidos por causa de su nombre, es obvio que los perseguidores son anticristo. El que persigue este mensaje que yo estoy predicando es un anticristo. Tiene que tener el espíritu del anticristo. Pues yo estoy diciendo aquí lo que poca gente no se atreve a decir. Entonces, en la misma categoría entran también los falsos profetas. Estos que están profetizando abundancia y esto y aquello, mientras están tragándose el verdadero mensaje, que es la única razón por la que estamos en estos últimos tiempos, en advertir a los hombres y mujeres del mundo que Cristo está a la puerta. Y esos falsos profetas algún día fueron verdaderos cristianos, hermanos.
Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan indicó que estos muchos anticristos, entre comillas, dice que salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, de nuestra clase, habrían permanecido con nosotros. ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Óiganme, estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así pues, tanto las palabras de Jesús como las palabras de Juan en la isla de Patmos, donde él pudo ver al anticristo, y en sus cartas, en sus epístolas, indican a las claras que el anticristo no es un solo individuo. Por supuesto que es un hombre que viene, pero es una colectividad de anticristo, es un sistema anticristiano, anti-arrebatamiento, anti-juicio final, anti-infierno, anti-lago de fuego. Por eso hay gente diciendo que el infierno no existe, que Dios es tan bueno que Él no va a hacer que la gente sufra, que la gente se va al infierno porque le dio la gana de irse al infierno. La gente que se mata en una bajada o se va por un barranco porque le dio la gana, porque hay señales de tránsito, en las vías hay señales que te alertan que hay una curva peligrosa, que hay obstáculos en la vía, que hay fallas de bordes, que hay puentes angostos, que hay salida y entrada de camiones. Entonces la gente se mata porque no ve las señales. Las señales están claras. Y puesto que todos los integrantes de este sistema son falsos profetas, uno de sus principales objetivos es engañar a la gente en materia religiosa. ¿De qué métodos se valen? Bueno, un impostor tiene la facultad de tener múltiples caras. La palabra anticristo se aplica a todo el que niega lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, a todo el que se opone a su reino o todo el que maltrata a sus seguidores. También alude a los individuos, a las organizaciones y países que afirmen falsamente representar a Cristo o que se erigen en Mesías, prometiendo con insolencia que lograrán hacer en realidad lo que solo Cristo puede conseguir, la verdadera paz y seguridad. Por eso los que se embarquen en este propósito diabólico fracasarán, porque el Señor lo dijo, el Espíritu Santo a través de Pablo a los tesalonicenses dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá muerte y destrucción repentina. Y yo no estoy hablando de una manera fatalista, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Entonces viene una difusión de mentiras religiosas. Yo quiero que usted medite en su corazón. Yo no estoy aquí perdiendo el tiempo. Me costó llegar aquí. Las avenidas cerradas, trancaron las vías, tuve que dar la vuelta por la autopista, porque para mí es importante venir aquí,
porque hay gente que no les gusta esto, pero hay muchos que saben que este es el mensaje que Cristo mismo predicaría hoy. Si Pablo estuviera ahorita aquí, en esta cabina, no va a hablar de otra cosa, sino lo que él habló hace casi 2000 años. Si Cristo estuviera aquí ahora mismo en persona, hablaría exactamente lo mismo que habló hace 2000 años. Se va a manifestar la difusión de mentiras religiosas. La difusión de mentiras religiosas. El apóstol Pablo exhortó a su compañero de labores Timoteo a evitar por todos los medios las ideas de los apóstatas como Himeneo y Fileto, cuya palabra se esparciría como gangrena, dijo él. Y añadió, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. Al parecer, Himeneo y Fileto enseñaban que la resurrección era solo simbólica y que los cristianos ya habían resucitado en sentido espiritual. Es cierto que cuando nos convertimos en auténticos discípulos de Cristo, nos entregamos de verdad, llegamos a vivir a los ojos de Dios, algo que el mismo Pablo expresó abiertamente en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjate tú, mira lo que dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Sin embargo, la enseñanza de aquellos dos falsos maestros no tomaba en cuenta la promesa de Jesús de que los muertos resucitarán en sentido literal bajo el reino de Dios. Juan capítulo 5, versículo 28. Mire lo que dijo, y versículo 29. Dijo Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La idea de una resurrección puramente simbólica fue desarrollada más adelante por el gnosticismo. Los que hablan de esto, de esta manera, los que desenfocan, los que descontextualizan esto de la resurrección, están cubiertos por un demonio gnóstico, creyendo que era posible alcanzar el conocimiento, o sea, del griego gnosis, por medio de asuntos de misterios y cosas de estas. Los gnósticos unieron doctrinas del cristianismo apóstata, ideas filosóficas griegas y tradiciones del misticismo oriental. Por ejemplo, sostenían que la materia era mala y que por tanto Jesús no vino en carne, sino en un cuerpo aparente. Una doctrina conocida como docetismo. Era precisamente contra este tipo de error que había advertido el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 al 3 y segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Se lo leo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Óigame esto: los anticristos rechazan el reino de Dios. Los anticristos están particularmente activos en estos últimos días. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Uno de los objetivos primordiales de tales impostores modernos es sembrar la confusión sobre el papel de Jesús como Rey del cielo, como el Rey del reino de Dios, el gobierno celestial que pronto va a regir el planeta Tierra, todo el planeta entero. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Algunos líderes religiosos predican que el reino de Dios es una condición en el corazón de la gente. Carece más bien de fundamento bíblico. Que Daniel capítulo 2, versículo 44, el profeta dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Otros sostienen que Cristo obra a través de los gobiernos e instituciones de los hombres, cuando el caso es que él afirmó en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es parte de este mundo. Dios, mi reino no es de este mundo. De hecho, el gobernante del mundo y el Dios de este sistema de cosas no es Cristo, es Satanás. ¿Cómo? Mire, Juan capítulo 14, versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hablando de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo anterior explica por qué Jesús aniquilará dentro de poco a todos los gobiernos y se convertirá en el único gobernante de la tierra. Por eso allá en Zacarías capítulo 14 dice: y en aquel día será único Jehová y único su nombre. Dice la Biblia que él gobernará y regirá la tierra entera. El Salmo capítulo 2, versículo 2 y versículo 6 al 9 dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Dice: y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, diciendo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres, de esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a los hombres que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En eso, lo que la gente pide cuando recita la palabra del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 10 dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en la tierra como en el cielo. Ahora, por favorecer a los sistemas políticos del mundo, muchas autoridades religiosas se han opuesto a quienes proclaman la verdad del reino de Dios y hasta los han perseguido. Es digno de mención que en este último libro de la Biblia se muestra a una ramera simbólica llamada Babilonia la Grande, que está borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires, de los testigos de Jesús. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, versículos 4, 5 y 6. Dice que su prostitución es de carácter espiritual, porque a cambio de favores presta apoyo a los reyes gobernantes de la tierra. Y dice que esta mujerzuela simbólica, esta prostituta simbólica, es la religión falsa del mundo y es parte esencial del anticristo. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 3 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El anticristo le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Aparte de repudiar la verdad de la Biblia, muchos que se confiesan cristianos desechan sus normas de conducta por seguir la moralidad popular, entre comillas. Ya la palabra de Dios había predicho esta tendencia de los últimos días, en los que afirman servir a Dios, no soportarán la enseñanza saludable, la sana doctrina, sino que de acuerdo a sus propios deseos acumularán para sí mismos maestros para que les adornen su corazón hambriento de vanidades, diciéndole lo que ellos quieren escuchar. Aquí usted no va a oír lo que usted quiere oír, usted va a oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A dichos maestros fraudulentos también se les denomina apóstoles falsos y obreros engañosos, que se transforman en apóstoles de Cristo. De ellos dice la Biblia: su fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entre sus obras futuras, la conducta relajada, light, que implica el rechazo descarado de los elevados principios morales que solo puede vivir alguien que quiera ir y caminar con Dios. Mire, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 y versículo 12 al 14 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3 dice: y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Verdad que cada vez son más los líderes espirituales, sus seguidores, que adoptan o al menos aprueban prácticas no cristianas muy habituales, como la homosexualidad o las relaciones extramatrimoniales? Pause un momento ahí y compare tales estilos de vida con lo que dice la Biblia en Levítico capítulo 18, versículo 22, o con lo que dice Romanos 1, 26 y 27, o con lo que dice Pablo también en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. No es rey. ¿No sabéis que los inmundos, los homosexuales, los borrachos, los maldicientes no heredarán el reino de Dios? O en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice: honroso sea ante todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. O en Judas